Buen día a todos. En esta sesión vamos a estudiar los contenidos correspondientes a los tipos de investigación, niveles de profundidad y metodología a utilizar en nuestro proyecto. Vamos a comenzar entonces con los tipos de investigación. Se proponen 4 tipos de investigación en el área del derecho: la dogmática jurídica, la sociojurídica, la propuesta de reforma de ley y los estudios de caso. Veamos la primera. En cuanto a la dogmática jurídica, es el estudio de las normas jurídicas siempre que se las analice de modo abstracto o teórico. Se basa en la legislación y la doctrina como fuentes del derecho. Este tipo de estudio presenta algunas características específicas que vale la pena mencionar. Primero, se centra en el desarrollo teórico de una figura jurídica. Segundo, es es de carácter analítica y descriptiva de una problemática en el campo del derecho. Tercero, también para evitar perderse en generalidades, se debe delimitar muy bien el tema, asegurándose que se pueda acceder a la información necesaria, contar con los recursos apropiados y el correcto manejo de las técnicas de investigación. Y por último, las conclusiones del trabajo de investigación deben quedar debidamente sustentadas en las fuentes de información consultadas. Este tipo de investigación, la dogmática jurídica, no requiere trabajo de campo, más bien se basa en trabajos teóricos, estudios, revisiones de leyes, jurisprudencia, doctrina, etcétera, y hacer un análisis profundo de alguna figura jurídica correspondiente a ella. En cuanto a la sociojurídica, esta sí ya va referida a la funcionalidad del derecho objetivo en la realidad social. Este tipo de estudios analizan la eficacia de la norma jurídica, si las leyes se cumplen o no en la realidad, por lo que se necesita verificar su cumplimiento efectivo en la propia realidad. Si ustedes se dan cuenta, a diferencia de la anterior, acá ya nos dice que este tipo de estudio analiza la eficacia de la norma jurídica. Aquí ya no solamente la estudia, sino está estudiando también la aplicación práctica, de tal manera que esta ya se vuelve una investigación más de tipo cuantitativa y que requiere, de alguna manera, y que requiere también trabajo de campo. Tenemos también las propuestas de reforma de ley, una propuesta de reforma de ley legislativa sustentada en un análisis previo de una problemática con la legislación correspondiente a vacíos, vicios, etcétera, que sean objeto de una revisión o modificación o derogación. Esta figura también es importante tomarla en consideración, pues muchas veces nosotros, al querer estudiar una ley, encontramos que en la aplicación de la misma pueden existir estos vacíos o vicios, y es importante pues hacer una propuesta para que las leyes cambien o para que puedan incluir tal vez algunos factores que no han sido considerados anteriormente. Así que hacer una propuesta de reforma de ley también es un tipo de investigación jurídica que ustedes pueden utilizar. Y también proponemos los estudios de casos. Eso se sustenta en el análisis de un caso relevante en concreto y que conlleva el análisis por parte del investigador de los elementos que componen sus partes, instancias, sentencias, criterios, etcétera. El estudio de caso también es muy particular. Entonces, es un estudio que está más definido hacia una problemática en particular de la cual ustedes se van a apropiar y van a estudiar, buscando pues de acuerdo al diseño que hayan hecho solventar o entender la problemática que se presenta en ese caso. Estos son los 4 tipos que nosotros les proponemos para hacer su investigación. En cuanto a los niveles de profundidad, pues bueno, principalmente está el nivel exploratorio. Son las investigaciones que pretenden darnos una visión general de tipo aproximativo respecto a una determinada realidad. Para que podamos elaborar un estudio exploratorio, necesitamos 4 condiciones básicas. La primera es cuando el tema elegido ha sido poco explorado y reconocido, es decir, que no hay mucha información al respecto porque hay desconocimiento sobre ese tema, porque no ha comenzado a estudiarse sistemáticamente o porque sencillamente todavía el fenómeno es tan nuevo que no hay estudios significativos al respecto. La segunda condición es cuando aún es difícil formular hipótesis precisas o de cierta generalidad sobre un fenómeno, porque al ser un fenómeno nuevo, pues no pueden hacerse generalidades al respecto. Tercero, cuando aparece un nuevo fenómeno y por su novedad no admite todavía una descripción sistemática. Al aparecer como un fenómeno nuevo,
pues obviamente el primer paso es explorarlo, es comenzar a conocerlo, más allá que de describirlo. Y finalmente 4, cuando los recursos que dispone el investigador resultan insuficientes como para emprender un trabajo más profundo. Es decir, quizás el tema sea relativamente nuevo y no tengo en la mano todos los recursos de tiempo o materiales que vaya a necesitar para realizar este estudio exploratorio. Esas son las 4 condiciones. Luego están las de nivel descriptivo. Las descriptivas, pues nos busca describir algunas características fundamentales de los fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructura o comportamiento. Bueno, básicamente el objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de las descripciones exactas de las actividades, objetos, procesos y personas. Eh, Básicamente consiste en caracterizar un fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores, pero hay que tener también cuidado cuando hacemos una descripción. ¿Por qué? Porque describir no es solamente enumerar, describir es explicar de forma detallada y ordenada cómo son las personas, los lugares o los objetos que nosotros estamos investigando o estudiando. La descripción sirve sobre todo para ambientar la acción y crear una atmósfera que haga más creíble los hechos que se narran. En investigación, describir un proceso es exponer ordenadamente las fases del mismo, indicando qué sucede en cada fase y cómo sucede. Solemos pensar que una descripción es un simple punteo de cosas, pero vamos a ver qué es lo que piensan algunos autores al respecto de la descripción. De acuerdo a Bunge, la descripción consiste en responder a las siguientes cuestiones. Primero, ¿qué es? O sea, un correlato del fenómeno o el objeto de estudio que estamos nosotros tratando de conocer. Luego, ¿cómo es? ¿Qué propiedades tiene? ¿Dónde está? Digamos, la ubicación geográfica o el contexto geográfico en el que se encuentra, de qué está hecho, composición, ¿verdad? Elementos, etcétera, cómo están sus partes, si es que las tiene interrelacionadas. Acá hablamos de una configuración de elementos o correlación de elementos y cuánto en referido a cantidades, ¿no? No se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Si ustedes se fijan acá en este cuadro, se les está presentando qué es lo que deberíamos de contestar en una descripción. También hay un proceso que se debe seguir para hacer una descripción de un fenómeno. Primero se indica de qué proceso se trata, que básicamente corresponde al que acabamos de ver. Se indica qué proceso se trata y cuál es su finalidad. Se detallan los elementos, sean estos materiales o instrumentales que forman parte del proceso, personas, maquinarias, materiales, herramientas, etc. Tercero, se explica cómo se desarrolla el proceso. Ojo en esta parte, dice se explica cómo se desarrolla el proceso. No solamente se menciona, sino se explica. Se divide en fases y se exponen las operaciones que se realizan en cada una de ellas. Se deben utilizar palabras que indiquen el orden de las operaciones además. Y cuarto, y si es posible, se explica para qué se realiza cada operación. Esa es una verdadera descripción, no simplemente un desglose de acciones o actividades. Y por último tenemos también las de tipo explicativas. Esta se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa y efecto. ¿A qué nos referimos? Bueno, la investigación explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la realidad explicando su significatividad dentro de una teoría de referencia, a la luz de leyes o generalizaciones que dan cuenta de hechos o fenómenos que se producen en determinadas cuestiones. Aquí básicamente nosotros estamos tratando de dar el porqué de las situaciones que estamos investigando. ¿Verdad? Estamos profundizando en el objeto de estudio, profundizando en sus causas y consecuencias y explicando a profundidad los resultados de esas relaciones. Antes de pasar a la metodología, pues, cuando nosotros tomemos ya como la finalidad que va a tener nuestra investigación,
tenemos que determinar ese nivel de profundidad que le vamos a dar. Si va a ser exploratorio porque el fenómeno es aparentemente nuevo, si va a ser descriptivo porque vamos a hacer una caracterización de algún proceso o algún procedimiento, o si lo vamos a hacer ya más explicativo en el que nos vamos a meter a una investigación mucho más profunda que nos va a permitir definir el porqué de X o Y relaciones que estamos investigando de ese fenómeno. Una vez dicho eso, pasamos a la parte de la metodología. Los métodos de investigación se refieren al plan o estrategia concebida para responder a las interrogantes de la investigación, permitiendo obtener una mejor visión que facilite lograr el objetivo de la misma. Si ustedes se acuerdan, en la primera parte, cuando hablábamos un poco sobre el planteamiento del problema, hablábamos de las fases simultáneas. En esas fases estaba el tema, estaba la teoría y estaba la metodología. La metodología, precisamente, su papel es decirnos cuál va a ser esa estrategia que vamos a nosotros utilizar, que nos va a permitir obtener la información y cumplir los objetivos que nos hemos propuesto. El enfoque metodológico describe de forma detallada el proceso que prevé seguir, así como las herramientas y métodos que serán utilizados para obtener la información para nuestra investigación. Básicamente, ¿verdad? La mayoría de metodólogos propone que la perspectiva que adopte el investigador en la búsqueda del conocimiento pueden ser cuantitativas o cualitativas o una combinación de ambas. Pero ¿por qué es importante que realmente nosotros definamos cuál va a ser el enfoque metodológico de nuestra investigación? Pues porque de esa correcta elección de la metodología dependerá la selección de la técnica de investigación que voy a utilizar y los procedimientos para recolectar datos. Entonces, como todo anteriormente, ¿verdad? Hemos traído una coherencia de un paso al siguiente. De la misma manera, nosotros tenemos que definir una metodología específica para abordar ese problema y de acuerdo a la metodología que nosotros definamos, pues así vamos a seleccionar las técnicas más adecuadas y los procedimientos más adecuados para recolectar la información necesaria. Veamos entonces en qué consisten estos enfoques cuantitativo y cualitativo. Bueno, cuando nosotros buscamos enfocar nuestra investigación, lo primero que tenemos que tener claro son qué corrientes del pensamiento vamos a utilizar o qué teoría, bajo qué teoría vamos a llevar nuestra investigación. La otra fase que hablábamos, que es simultánea también. Las corrientes del pensamiento pues son rutas en la búsqueda del conocimiento, visiones, teorías o concepciones, en este caso específicamente del derecho. Corrientes del pensamiento existen muchísimas. Hay una variedad, por lo tanto, de perspectivas metodológicas para solucionar un problema. Esto nos va a decir el cómo resolver. Por eso también es importante que cuando ya nosotros estemos en esta parte hayamos trabajado paralelamente o simultáneamente, ¿verdad? Como veíamos en que los procesos son simultáneos en nuestros marcos de referencia. ¿Por qué? Porque de ahí vamos a sacar la teoría que vamos a utilizar y la teoría también me va a decir a mí cómo resolver. Me está diciendo que lo puedo hacer de una forma cuantitativa, cualitativa o si lo voy a hacer desde un enfoque integrado. ¿Cuáles son las fases comunes de ambos enfoques? Bueno, ambas incluyen la observación y evaluación de fenómenos. Eso es un paso que inevitablemente tenemos que tomar por cualquiera de las dos corrientes que nos decantemos. Establecen también suposiciones e ideas en base a la observación y evaluación. Comprobación y fundamentación teórica, eso es básico en cualquier tipo de investigación. Revisión de las suposiciones con las que nosotros llegamos a abordar el objeto de estudio y la proposición de nuevas ideas y suposiciones sobre lo investigado. Ambos enfoques nos piden a nosotros estas fases comunes, ¿no? Ahora, específicamente, si nos decantamos por el enfoque cuantitativo, utiliza la recolección y análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente. Hay que tener mucho cuidado
dependiendo del área de estudio en la que nos estamos enfocando, en este caso del derecho. Porque, por ejemplo, muchos tendemos a pensar que una investigación debe siempre de llevar estadística o debe siempre de llevar gráficos, debe siempre de llevar entrevistas y encuestas, y no necesariamente es así. Si nosotros, ya vimos anteriormente, nuestra investigación va a ser más de tipo dogmática jurídica, no necesitamos trabajo estadístico ni trabajo de campo. Sin embargo, tenemos que romper esa perspectiva que siempre, ese paradigma tal vez que siempre hemos tenido de que en una investigación siempre debemos tener encuestas o entrevistas. Es probable que sí, pero no necesariamente, dependerá mucho del enfoque que nosotros le demos. En cuanto al enfoque cuantitativo, este también es conocido como racionalista, positivista o empírico analítico. Bueno, el método cuantitativo se basa principalmente en los números y es una metodología que pretende tomar decisiones entre varias opciones usando las variables de información y datos. Esas son su fuente principal, la información y los datos. Por su naturaleza también requiere de la utilización de recursos que se utilizan en el campo de la estadística para tratar los elementos numéricos, porque aquí lo que andamos buscando son datos. Esta metodología necesita que haya una relación numérica entre las variables del problema de investigación. Por ello, las preguntas claves del método cuantitativo siempre serían cuántos, qué cantidad o en qué medida, para que las respuestas se puedan representar de forma cuantificada, con la finalidad de poder medir en grados y diferenciar los porcentajes o indicadores, ¿verdad? Que nosotros hayamos ya sacado de nuestra investigación de la muestra, porque necesitamos sacar una muestra en caso de que vayamos a pasar una gran cantidad de encuestas, por ejemplo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque esto nos implica un trabajo de campo bastante grande. Como ya vimos, entonces confía en la medición numérica, el conteo, la estadística para establecer patrones de comportamiento de una población. ¿Cuáles son entonces algunas características del enfoque cuantitativo? Bueno, primero elige una idea. Y esto es bien importante que lo definamos, porque siempre hemos venido diciendo en el transcurso de este seminario que la investigación parte de identificar problemas, ¿verdad? E identificar ideas. Pero esas ideas nosotros las vamos conociendo conforme vamos enfrentando la realidad. Acá no, el enfoque cuantitativo me pide a mí que del montón de ideas que están por ahí, que yo elija una, que ya está ahí, trabajada. La transforma en una o varias preguntas de investigación, de esta deriva hipótesis y variables, desarrolla un plan para probarlas, ¿verdad? Aquí ya nos generamos hipótesis, mide las variables en un determinado contexto, es decir, las tiene bajo eh, bajo un, bajo un entorno controlado. Analiza las mediciones obtenidas a través de los métodos estadísticos y establece conclusiones respecto de las hipótesis planteadas. ¿Qué me dice por el otro lado el enfoque cualitativo? Bueno, este se utiliza para descubrir y refinar preguntas de investigación. Al final eso es lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Descubrir y refinar preguntas de investigación. Con frecuencia se basa en métodos de recolección sin medición numérica como las descripciones y observaciones. Y las preguntas e hipótesis surgen como parte del proceso de investigación. Acá nosotros no las tomamos a priori, sino que en lo que nosotros vamos indagando en las lecturas, en la bibliografía, en las teorías, ahí nos van surgiendo preguntas de investigación, siendo flexible ya que su propósito es reconstruir la realidad. Es un enfoque completamente diferente al cuantitativo. ¿Cuáles son entonces las características del enfoque cualitativo? Pueden desarrollar preguntas o hipótesis antes, durante o después de la recolección y análisis de los datos. Es decir, nosotros podemos completar todo el proceso de investigación y luego podemos regresar, cambiar la pregunta, modificarla o reformularla. Su alcance final consiste en comprender un fenómeno social complejo
no busca, no busca simplemente medirlo, sino comprender el proceso, el fenómeno. El énfasis no está en medir variables involucradas en dicho fenómeno, sino en entenderlo. Involucra instrumentos que no pretenden asociaciones ni mediciones numéricas. Utiliza la observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, evaluación de experiencias, etc. Y busca comprender el fenómeno en su ambiente natural. Es decir, cuando nosotros realizamos este tipo de investigación, de alguna forma nosotros nos estamos involucrando también con el entorno que estamos investigando, y de tal manera que buscamos buscamos tener una visión más complementaria y no numérica del fenómeno que estamos investigando. Ahora pasamos a la selección del método. Esto es sumamente importante también porque no existe una cosmovisión única del mundo y por lo tanto no existe un solo método para abordar los problemas a solucionar. Existen una cantidad inmensa de métodos que incluso dependerá de la investigación que ustedes utilicen. Ustedes podrían incluso crear nuevos métodos para abordar los fenómenos, y eso es lo interesante y la riqueza de un trabajo de investigación, ¿no? Seleccionar el método es la estrategia que incluye los procedimientos que se emplearán para adquirir los conocimientos, datos e información acerca de la realidad que se estudia. Es decir, acá es precisamente cuál va a ser esa luz que me va a guiar a mí para realizar el proceso de investigación. El método de investigación depende de la historia, de la ciencia o campo de conocimiento que se estudie, y en este caso del derecho. Es decir, hay una cantidad de métodos definidos para cada campo o ciencia, y lo que nosotros debemos de buscar ahora es cuáles son los que corresponden al campo del conocimiento que yo estoy, en el que yo estoy inmersa trabajando. Bueno, el método básicamente, ¿verdad? Lo podemos ver como un camino. El método es lo que me va a permitir llegar a resolver el problema que me he planteado, y lo puedo ver desde dos enfoques, desde la teoría y como práctica. Como teoría, ¿verdad? Acá yo veo las corrientes filosóficas, escuelas, doctrinas, escuelas de pensamiento, doctrinas, ideologías, etcétera, ¿verdad? Y para la teoría, pues están ahí los filósofos, los históricos, la epistemología, los teóricos, etcétera. Esa es toda la parte teórica, pero prácticamente me implica el cómo, de qué manera lo voy a hacer, cómo yo obtengo ese conocimiento, y ese conocimiento se vuelve entonces teórico empírico. Voy entonces a tener una unicidad tanto en la teoría como en la práctica. En resumen, los métodos de investigación se refieren al plan o estrategia concebida para responder a las interrogantes, y por eso es importante que cuando nosotros estemos ideando nuestro proyecto, cuando nosotros estemos planteando nuestros problemas, también vayamos teniendo en mente cómo queremos o cómo pretendemos llegar a la solución de ese problema. No solamente vamos a tirar el problema y luego pensar en ya voy a ver luego cómo lo resuelvo. No, tengo que paralelamente ir pensando en qué términos voy a responderme esa pregunta, de tal manera que voy a tener que ir buscando un método para poder llegar a esa respuesta. Entonces me permite también obtener una mejor visión que me va a facilitar lograr el objetivo que me he propuesto. Algunos métodos jurídicos son el método intuitivo, el método discursivo, el método sistemático, el método deductivo e inductivo, analógico o comparativo, el método histórico, el método dialéctico, el método fenomenológico. Ustedes tienen en su material que se les ha entregado en el Classroom este libro, Manual de Redacción de Tesis Jurídicas, de Cortés González y Álvaro Cisneros. En este libro se detalla a perfección cada uno de estos métodos y otros más que ustedes pueden buscar y que les van a servir para elegir el método. Tampoco es necesario que ustedes se casen con uno de ellos. Pueden utilizar uno o varios según ustedes vayan viendo la necesidad en su investigación. Y finalmente, es importante que veamos entonces esa unidad entre teoría y método, porque
Según dice Augusto Cueva, el objeto de estudio tiene tales características, eso me lo define la teoría y por lo tanto debemos abordarlo de determinada manera. Eso es el método. Entonces, dependiendo de la teoría que yo tome para analizar la realidad o el fenómeno que estoy estudiando, así me va a determinar la manera en que lo voy a estudiar, o sea, el método. Vemos en este caso que la teoría es un conjunto de conceptos, categorías y leyes generales sobre los procesos y objetos de la realidad, y entonces el método me va a decir la manera en la que yo voy a abordar este objeto de estudio. De tal manera que la perspectiva teórica orienta el enfoque metodológico en cuanto al tipo de técnicas que se utilizan para recopilar información y el número de datos que se obtienen en el carácter de análisis. Es importante entonces que tomemos en consideración el método desde el primer momento que estamos concibiendo el planteamiento del problema, porque allí es donde yo también voy a validar los resultados de mi investigación. Si yo ocupo un método de una forma no adecuada, los resultados que yo voy a tener posiblemente no sean verídicos o no sean los más adecuados. Entonces, bota toda mi investigación. Entonces, elegir el método adecuado es de alguna manera validar que la información o que los resultados que estoy teniendo de mi investigación sean buenos, sean de calidad y realmente respondan a la pregunta problema que me he planteado.